Estamos aquí ya de regreso con Sergio Rommel. Estábamos hablando sobre la Constitución Política de México. Precisamente el día de ayer fue el aniversario de la Constitución Mexicana y estábamos hablando de diversos temas. Entre ellos pues está el derecho de petición. El derecho de petición que nos da la oportunidad de pedirle al gobierno la solución de algunos problemas, algunas situaciones que se presentan en nuestra comunidad. Todo esto lo hacemos a través de políticas públicas y ese es el tema del que vamos a hablar en estos momentos. Primero que nada, Rommel, ¿qué es una política pública? Bueno, mira, antes de contestarte o intentar responder yo a la pregunta que es una política pública, quisiera regresar un poco a la pregunta que me hacías aquí en corto durante la pausa, que si tengo yo o no tengo interés en la política, y te diría que contestaba en este momento porque es una pregunta que no puedo contestar de una manera tajante, porque tendría que comenzar por diferenciar a qué tipo de política se refiere. Si nos referimos a la política como la adscripción a un partido particular, a un grupo político en particular, como la realización de volanteos, de participación en campañas, etcétera. Respeto muchísimo a las personas que tienen este interés y esta vocación, pero no me interesa en lo más mínimo. Pero si nos referimos a la política como un ejercicio a través del cual se buscan instrumentar planes, programas, iniciativas, acciones que tienden a solucionar una problemática específica de un grupo en particular, entonces en este sentido sí me interesa la política y entonces puedo responder a la pregunta que me acabas de hacer, ¿qué es una política pública? Bueno, desde mi punto de vista es cómo desde el Estado, es una política pública porque la instrumenta el Estado, me refiero al Estado como esta entidad que engloba cualquier orden, sea en el orden municipal, en el orden estatal o en el orden nacional. Bueno, tendría que ver en la forma como el Estado se plantea abordar una problemática y encontrar una solución a partir de indicadores muy específicos. Y si me permites un ejemplo, de pronto si nosotros comparamos los datos, bueno, por ejemplo, ¿qué sabemos de los datos duros? Bueno, sabemos en este momento, por ejemplo, que el nivel de lectura, de comprensión de la lectura y de comprensión de operaciones matemáticas básicas que tienen los niños mexicanos con 10 años de escolaridad, es decir, que tienen un año de preescolar, 6 años de primaria y 3 años de secundaria, es el más bajo de los países de la OCDE. Este es un dato, no es una opinión, no es una creencia, es un dato duro. Entonces, bueno, ¿qué dice el Estado? Tenemos un problema. El problema es que el nivel de comprensión de la lectura de los niños mexicanos y de su razonamiento matemático es de los más bajos de los países, o es el más bajo, mejor dicho, de los países de la OCDE. ¿Qué vamos a hacer para solucionar este problema? Esa es una política pública. La respuesta razonada, pensada a partir de evidencia que realiza el Estado a través de sus agencias para solucionar un problema de un grupo específico de la sociedad. Ok, mira, en este caso me refiero yo básicamente a las necesidades que puede tener una comunidad, como puede ser la falta de agua, la necesidad de tener agua, la necesidad de seguridad, de pavimentación, de servicios públicos que necesita la población y que no tiene. Y que sin embargo el Estado, entre sus políticas públicas, tiene un presupuesto para poder darle solución a este tipo de problemáticas. Mas sin embargo, pues por alguna razón no se está llevando a cabo este presupuesto y esta política pública no se está aplicando en diferentes, vamos a decir que en diferentes localidades, en municipios o pequeñas comunidades.
Entonces, me gustaría saber cómo nosotros como ciudadanos podemos incidir en que el gobierno, a través de su política pública, realice esas obras que estamos necesitando. Bueno, mira, tocas el tema de la participación ciudadana. De la participación ciudadana. Bueno, en primer lugar, hay que decirlo con todas las letras. Bueno, en primer lugar, debemos tener una ciudadanía informada. Durante en la historia de la lectura, por ejemplo, en Francia sabemos que durante mucho tiempo el voto solo las personas analfabetas no tenían acceso al voto. ¿Por qué? Porque el Estado francés razonaba que el ejercicio del derecho ciudadano del voto debería de ser un ejercicio razonado y pensado. Por supuesto, en lo más mínimo estoy diciendo que se niegue a las personas analfabetas en México el voto, pero sí estoy diciendo que la primera obligación que tenemos los ciudadanos es la obligación de estar informados, porque Jorge, realmente no lo estamos. ¿Qué sabemos? ¿Qué datos duros tenemos? Por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos mexicanos pretendidamente, lo digo entre comillas, se informan a través de las redes sociales. Y tú perfectamente, como comunicador, sabes que una cosa son los medios de información y otras cosas son los medios de divulgación y entretenimiento. Sabemos, por ejemplo, que el 50% de los usuarios de las redes sociales reenvían o replican un mensaje sin haberlo leído. Y entonces tienes una información que ni siquiera el propio usuario que la está divulgando la ha leído, pues que simplemente está reproduciendo. Y caen en fake news muchas veces. Y caemos en las falsas noticias. Entonces la primera obligación de los ciudadanos es estar informados, pero estar informados de las opiniones encontradas sobre un tema. Hay una anécdota muy interesante de un presidente de la República que cita en un domingo a su secretario de Hacienda por una decisión de política pública que pensaba realizar. Y este secretario de Hacienda llega con el presidente a su residencia todavía oficial en Los Pinos con su subsecretario. Y entonces el presidente le dice: oye, pues te dije que vinieras tú solo, ¿por qué trajiste al subsecretario? Y este secretario de Hacienda le dice al presidente: traje a mi subsecretario, señor presidente, porque mi subsecretario, sobre el tema que usted me va a preguntar, tiene una opinión absolutamente contraria a la mía. Y yo quiero que usted, como presidente, no solamente tenga mi opinión, sino también tenga una opinión razonada y pensada que puede ser completamente opuesta a la mía. Híjole, a mí se me hizo un caso de honestidad intelectual del secretario interesantísimo, y ojalá que todos los funcionarios públicos fueran así, que le llevaran a sus jefes no únicamente su opinión razonada, sino que también le llevaran la otra versión razonada. Y creo que, número uno, ayudaría mucho. El nivel de lectura y de análisis que hace la población, no lo estoy diciendo yo, hay infinidad de encuestas que lo refieren, es muy bajo. Pero en segundo lugar, también esto ya lo han estudiado muchísimos investigadores, tendemos a leer y a creer y a aceptar aquella información que ya confirma lo que nosotros previamente creemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una población que esté informada, que conozca las diferentes aristas de la realidad, que sea capaz, y si me permites hacer una expresión para acordarme de mis buenos tiempos de profesor de filosofía aquí en la preparatoria de Tecate, hacer una epollé husserliana, que quiere decir
poner entre paréntesis mis propias creencias y opiniones para ser capaz de escuchar con atención y empatía las opiniones y creencias del otro. Creo que no tenemos una ciudadanía informada, lo digo con todo el respeto, y creo que tenemos una ciudadanía que de pronto puede inclusive impulsar y empujar a los gobiernos a la toma de decisiones y que pueden ser equivocadas. Y déjate, esto no pasa únicamente en México. ¿Qué sucedió en el Brexit en Gran Bretaña? Sucedió con el Brexit que hay un gobernante medio populista que fue Johnson, que se le ocurrió tentar a la ciudadanía con la salida de la Unión Europea y se le sale de control la encuesta y Gran Bretaña sale de la Unión Europea, y en este momento si entrevistas a los ingleses, la alta mayoría se pega de la nuca o la cabeza contra el muro porque fue una decisión absolutamente desastrosa desde el punto de vista económico. Se tomó con base a la participación y a la decisión de las mayorías, pero no fue una decisión pensada y correcta. Ojo, no por el simple hecho de que la opine una mayoría, quiere decir que la decisión es correcta. Ahí tienes a una Alemania que encumbró a Adolfo Hitler, que llevó al genocidio terrible en la historia. Entonces, fíjate, si tenemos una ciudadanía informada, sería maravilloso. Un maestro precisamente de filosofía en una ocasión me comentó, imagínense que una sola persona puede cometer un error. Ahora imagínense una multitud de equivocados, ¿no? ¿A dónde los puede llevar? Eso es como una situación bastante desconfiada acerca de la preparación de las personas para poder emitir una opinión en algo que probablemente solamente los especialistas pudieran... Y la facilidad, yo recuerdo mucho, tú lo conociste, seguramente tú estás más informado que yo por tu oficio periodístico, pero recuerdo cuando de pronto en charlas, ahí entre amigos, salía la pregunta, oye, ¿tú crees que Salinas mató a mandar a Colosio? Todo el mundo opinaba, y cuando a mí me preguntaban, yo decía, pues la verdad, yo no sé, porque yo no he tenido tiempo de leer las 300,000 folios que integran el expediente. Si yo me diera tiempo de leer las 300,000 hojas que integran el expediente el homicidio de Colosio, el expediente de Aburto, pues entonces a lo mejor después de leer esas 300,000 hojas pudiera ematir la opinión. Sí, es que había opiniones que hacen muy a la ligera. Claro, entonces la consecuencia de que lo que estás diciendo pues una reverenda mentira, ¿no? No, y sobre este ejemplo que puse, pues un ejemplo muy dramático, pues hay infinidad de situaciones en las que tenemos una enorme facilidad para expresar opiniones. Evidentemente nadie está en este momento pidiendo restricciones al derecho de opinar, pero sí estamos pidiendo responsabilidad, en el sentido que queremos una participación ciudadana, por supuesto, que es deseable una participación ciudadana, pero es importante que sea una participación informada y no que con una ligereza, sin saber siquiera que hay un expediente con 300,000 hojas, en el caso Aburto, podamos emitir juicios sumarios, que esta, hay que decirlo con toda la pena del mundo, pues es una costumbre como el pulque muy mexicano. Pues sí, volviendo a las políticas públicas, precisamente hay situaciones en las cuales los mismos funcionarios, los mismos gobernantes, llámese presidentes municipales, diputados locales o gobernadores inclusive, tienen acceso a varios financiamientos, pero no saben cómo recurrir a ellos, no saben cómo vulgarmente o en la jerga política decir cómo bajar esos recursos, no saben la
mecánica que se tiene que seguir para acceder a ellos, o muchas veces ni siquiera saben que existe. Eso es por la mala información precisamente que tienen muchos gobernantes en cuestiones de poder satisfacer las necesidades de sus pueblos, en este caso solucionar el problema. Efectivamente, ¿no? Y entonces tenemos que realizamos muchos programas públicos por corazonadas, por pensar que eso está bien. Sin embargo, no evaluamos si realmente ha tenido el impacto. Es algo así como si en este momento tú estás muy enfermo de la garganta y yo te digo, estas pastillas son muy buenas, si tú las tomas una semana, 2 semanas y tú no mejoras, pues entonces dirías, pues estas pastillas no están funcionando. Y voy a hablar de un programa público a nivel federal, porque es un programa emblemático, las becas de educación media superior. Técnicamente, ¿por qué surge este programa? Pues técnicamente surge por el nivel de abandono o de deserción que se esté dando. O sea, esa sería una política pública. Los estudiantes de preparatoria están desertando de la preparatoria. Este es un problema público. Están desertando, aquí viene la primera conclusión, a la cual no tenemos evidencia, están desertando estrictamente por razones económicas. Entonces implementamos un programa universal de becas de educación media superior, entonces los muchachos de preparatoria van a desertar menos de preparatoria. Pregunta, ¿qué datos tenemos? ¿Ha bajado la deserción escolar en bachillerato a partir de la implementación del programa de becas? No, no ha bajado absolutamente nada. Pero seguimos distribuyendo esas pastillas que aquí no se quitan la tos. ¿Qué está ocurriendo? Estamos implementando una política pública con base a ideologías y no con base a resultados. Mira, tengo que aprovechar este momento porque estás aquí, tú eres cimarrón y conoces muy bien la política de la UABC, pero estamos ahí bien localistas. Un problema básico aquí en Tecate, que no es de ahorita, desde hace más de 50 años que yo creo que existe. Los estudiantes de Tecate no tienen los medios de transporte para llegar a la Universidad de Valle de las Palmas, a la Universidad de Tijuana en la UABC, aquí no hay, y mucho menos a la de la zona Río. ¿Existe algún procedimiento que puedan hacer los estudiantes para hacerse de autobuses o solucionar este problema? Porque en mis tiempos de estudiantes teníamos aquí una asociación de estudiantes que compraban nosotros los camiones y la UABC se encargaba de pagarle a los choferes. Mas, sin embargo, en Ensenada, yo recuerdo que mis compañeros de Ensenada tenían camiones que eran de la UABC y los utilizaban para su transporte. ¿Qué viabilidad crees que tengan prácticamente nuestros estudiantes aquí en Tecate para solucionar este problema? Bueno, mira, evidentemente hay una viabilidad que tiene que ver con la capacidad que tengan como ciudadanos para organizarse. Y en segundo lugar, bueno, también entonces tendríamos que preguntarnos, ¿es de interés para una política pública desde el punto de vista de la política pública, esto es identificado como un problema? Creo que es un caso que conozco muy certeramente por el hecho de que un sobrino nieto mío está estudiando en la Unidad de Ciencias de la Salud en Valle de las Palmas, pero como tú bien sabes, el primer año no se lleva en la Unidad Valle de las Palmas, en donde sí hay un transporte estudiantil que va de Tecate al Valle de las Palmas, sino se lleva en el nuevo edificio que fue donado por la Administración Estatal anterior para Ciencias de la Salud, que se encuentra en el ex Palacio de Gobierno en Tijuana. Y bueno, los traslados que tiene que hacer un estudiante de Tecate para llegar ahí, porque ahí no va el camión para los estudiantes, pues van entre las 2 horas y media y las 3 horas al día. Es decir, estos estudiantes estarán invirtiendo
hasta 5 horas al día para trasladarse. De ida y vuelta. Desde el punto de vista de una política pública tendríamos que preguntarnos cuál es el impacto negativo. De entrada, pues estamos hablando de 5 horas perdidas al día. Si tú hablas de 100 estudiantes que estén trasladando, te estás hablando de 500 horas perdidas. En segundo lugar, ¿cuáles son los efectos que va a tener esto en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cuál va a ser su nivel de reprobación con relación a otros? Esto es pensar en la política pública. Bueno, pues vamos a que nos dé la solución nuestro amigo Sergio Rommel en la próxima comparecencia que tenga aquí con nosotros vía podcast, ¿no? Nos mandas una grabación para seguir con este tema que es de mucho interés para los estudiantes de la UABC aquí en Tecate. Yo te agradezco mucho, mi querido Rommel, que estés aquí con nosotros y te pido que nos sigas haciendo la colaboración cada vez que tengas la oportunidad para hablar acerca de temas de interés para Tecate, Tijuana, Rosarito y Baja California. No, gracias a ti, Jorge, y voy a aprovechar porque tú hablas mucho de las peticiones ciudadanas. Desconozco cuál es el alcance que tiene esta estación de radio, pero desde hace varias semanas padres de familia del Centro de Atención Múltiple José Luis Borges, que ha sido en la ciudad de Mexicali, que ha sido objeto de continuos actos de vandalismo y de robo, que no solamente han implicado una destrucción de su infraestructura, sino poniendo en riesgo la integridad y la seguridad de los niños y jóvenes con diversas discapacidades que acuden a este centro de atención múltiple José Luis Borges en Mexicali, pues han solicitado la intervención de las autoridades para la mejora de la seguridad. Hasta el día de hoy no ha habido respuesta de las autoridades. Lo digo como amigo de muchos padres de familia que forman parte de este campo. Entonces, si de aquí hay alguna autoridad, desde el secretario de Educación Pública para arriba, que se den una vuelta y que vean cómo en este camp, como en muchos otros camps, se trabaja de a de veras, no sin discursos a favor de la igualdad y del acceso a la educación de los niños y jóvenes con discapacidad, y lo único que se requiere es lo que cualquier baja californiano deberíamos tener, la seguridad que cuando nuestros hijos lleguen a la escuela todavía está el mesabanco, todavía está el aire acondicionado, todavía está la luz, y no que el fin de semana entraran unos variantes y se lo llevan. Muchas gracias, y pues nos vemos en el próximo segmento. Quedamos en contacto con Sergio